Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que estés viendo este video. Sé bienvenido a nuestro canal de YouTube. Gracias por ser parte de cada una de las series que podemos compartir con ustedes. Bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas nuestros videos. Aparta un tiempo y manda el link ahí a través de tus padres, a tus primos, a tus amigos, a tus hermanos de la iglesia, a tus amigos en la iglesia, para que también ellos puedan aprender. No se vayan, hoy vamos a aprender acerca de una iglesia del primer siglo. Estamos aprendiendo acerca de las iglesias en el primer siglo. ¿Cuál primer siglo? Bueno, cuando empezó la era después de Cristo, ¿sí? Tú puedes escuchar a veces en tu clase de estudios sociales o de historia el año tal después de Cristo. Bueno, por eso estamos hablando de cómo surgió la iglesia, cómo fue que empezó todo. Porque tú conoces tu iglesia actual, pero la Biblia nos relata que la iglesia viene de mucho tiempo atrás. Fue después de que Cristo estuvo con nosotros, con las personas. Eso fue en el primer siglo. Así que las personas fortalecidas por el Espíritu Santo, a través de los discípulos de Jesús, se convierten en una extensión del plan de Dios para alcanzar al mundo entero. La historia de la iglesia se convirtió en la historia del cumplimiento de la misión de Dios de hacer nuevas todas las cosas. Y aprendimos eso la semana pasada. Así que si no has visto el video, te invito a que lo puedas ver y puedas aprender cómo fue que surgió, en qué momento surgió, cómo la historia lo relata ahí en el libro de Hechos. Un libro muy importante donde aprendemos acerca de la iglesia. La iglesia entonces está formada por Cristo y todos los que en Él creen, sean judíos o sean gentiles. Si has creído en Jesús, tú eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así se le llamó a ese grupo de personas que han creído en Jesús, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero nos vamos a ir rápidamente. Ahí en el mapa puedes ubicar Jerusalén. Jerusalén está dentro de lo que era Israel, de lo que es Israel. Allí en Jerusalén estaba el templo, el lugar donde todos los judíos adoraban a Dios. Pero vimos al inicio de esta lección que se iba a marcar una diferencia, una nueva época, una nueva relación de Dios con las personas. Así que la iglesia inició allí en Jerusalén. Vimos allí en Hechos que allí estaban todos los discípulos. Pero Lucas 24:47 también lo confirma cuando Jesús les estaba hablando a los discípulos. Y ese versículo dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él les estaba hablando y diciendo a los discípulos dónde iban a empezar: en Jerusalén. Por lo tanto, los primeros miembros de la iglesia en Jerusalén eran judíos. Estaban compuestos por todos aquellos judíos que creían en Jesús, en que Jesús había muerto en la cruz y resucitado por sus pecados. Los apóstoles, los discípulos que aprendimos en la serie anterior, permanecían anunciando el mensaje del evangelio. Pero para los judíos religiosos eran confusas muchas cosas. Y por eso vemos un desenlace, una forma en cómo esta iglesia tuvo que enfrentar muchas cosas. Es por eso que nos vamos a ir a Hechos 4, del 1 al 31. Ahí vamos a encontrar un poco
de cosas que sucedieron. Acá en este capítulo encontramos a una secta, un grupo de personas que no creen lo que la palabra de Dios dice. Estos eran los saduceos. Ellos decían que no había que no existía, que no podía existir la resurrección. Pero Pedro y Juan anunciaban abiertamente a todas las personas predicando la resurrección de Jesús. Así que ellos los tenían bien choteados y estaban viéndolos ahí. ¿Qué era lo que Pedro y Juan decían? Así que en cierto momento en este capítulo encontramos cómo los sacerdotes y los guardias del templo y los saduceos agarraron a estos dos discípulos, a Pedro y a Juan, y los llevaron a un lugar, a la cárcel, y poderlos indagar y preguntar por qué ellos anunciaban algo que iba en su contra. Así que Hechos 4:4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra que estos dos hombres predicaban y anunciaban, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Recuerdas la semana pasada cuántos se habían agregado el día que el Espíritu Santo se manifestó? ¿No lo recuerdas? Te invito a que mires el video para que recuerdes cuántas personas eran. Aquí en Hechos 4 nos dice que ya eran como 5,000 varones. Así que ahí estaban esos dos hombres y estaban enfrente de los sacerdotes. Así que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ellos querían saber qué pasaba, por qué estas personas estaban anunciando algo que para ellos no era verdad. Así que Pedro, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, explicó lo que ellos hacían y aprovechó el momento para predicar el Evangelio de Jesús. Y ahí en el versículo 10 encontramos las siguientes palabras: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sabes quién era este hombre? Un hombre que tenía 40 años de estar postrado frente al templo. Y Pedro con Juan iban al templo. Iban al mismo lugar donde estaban todas estas personas que decían que eran verdaderos judíos. Pero ellos no creían en lo que Dios hacía. Jesús ya no estaba con ellos. Así que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, y el poder del mismo Jesús se manifestaba a través de ellos. Así que este hombre que tú estás viendo ahí en la pantalla fue sano. Podía caminar, había estado por 40 años postrado frente al templo. Pero cuando Pedro y Juan pasaron por ahí, él pudo recibir la sanidad de parte de Dios, de parte de Jesús. Así que Pedro le va a decir, miren, este hombre es una evidencia de que Dios es real. Y les recuerda algo, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes le enviaron a la muerte. ¿Recuerdas cuando fueron los juicios? También tenemos una serie acerca de los juicios que le hicieron a Jesús. Así que Pedro les está recordando eso. Y allí Pedro les dice, este Jesús, el que yo hablo, el que yo les digo, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La iglesia era el principal, Cristo el principal de la iglesia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro no se cayó. Pedro no se sintió humillado por los sacerdotes y los escribas y todos los que estaban ahí, los saduceos, sino que les dijo la verdad. Viendo los sacerdotes y las demás personas que Pedro y Juan hablaban con autoridad de Dios y que habían sanado a aquel hombre paralítico, les dejaron libres. Pero les dijeron, ¿saben qué?
no hablen más de Jesús, no enseñen a nadie de Jesús. Pero tú recuerdas la orden que Jesús les había dado a sus discípulos en Mateo. Tenían que ir y anunciar y enseñar y bautizar a todas las personas que creían en Jesús. Así que ellos decidieron obedecer a Dios antes que a estos hombres, porque esta orden no venía de Dios. Pero dice más adelante en el versículo 23, que puestos ellos en libertad, vinieron a donde estaban los suyos, aquellos 5,000 personas que eran parte ya de la iglesia, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. En ese momento oraron, adoraron a Dios y dieron gracias por todo lo que estaban haciendo. Y no solo eso, sino que volvieron a predicar el mensaje de salvación. No se quedaron callados. Y dice la Biblia que todas las personas que estaban allí, todos los que habían creído en Jesús, tenían como una gran comunidad, todas las cosas en común. Era una iglesia que compartía, era una iglesia que estaba pendiente de los necesitados y comían juntos y compartían el mensaje de Jesús. Y si a alguien le faltaba algo, le daban dinero también. ¿Sabes? Esta fue esa iglesia de Jerusalén. Así empezó, atacados un poco y afectados y quizás hasta perseguidos. Más adelante vamos a encontrar en el siguiente capítulo que los apóstoles fueron perseguidos. Siguieron los sacerdotes buscándolos, los levitas, los fariseos, todos iban y los buscaban y los agarraban, los llevaban a la cárcel, los castigaban. Y aún vamos a ver más adelante que muchos murieron por anunciar el evangelio de Jesús en Jerusalén, pero ellos nunca se callaron. En el capítulo 5 de Hechos, el versículo 40 al 42 nos dice que ellos convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Les obligaron a no hacerlo. Y mira cómo salieron ellos de la presencia de esos sacerdotes del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos habían sufrido, ellos tenían látigos en su cuerpo, pero sabían que estaban anunciando al verdadero, a Jesús. Y venían todos los días al templo, iban a las casas y no se cansaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Así empieza esta iglesia. No fue un inicio tan bonito, no tenían un edificio tan hermoso. De hecho, se reunían en el mismo templo donde estaban los judíos. Allí mismo iban y adoraban a Cristo. Pero algo había de especial. La forma en cómo traían a las personas y compartían con ellos y estaban con ellos y les hablaban de Jesús. ¿Sabes? ¿Qué puedo aprender yo de la iglesia de Jerusalén? Primero, es mejor obedecer a Dios que a los hombres malos, los hombres que no quieren la verdad de Dios. Estas son personas que están en contra de Dios. Yo debo de obedecer a Dios. Yo debo de decidir, ¿sigo a este que me está enseñando algo malo o sigo a este que me está enseñando la verdad? Debo de ir y seguir a aquella iglesia que me enseña la palabra de Dios, la verdad. La segunda cosa es que aunque hay dificultades a nuestro alrededor, debo vivir en comunión con mis hermanos de la iglesia. Recuerda que Pedro y Juan estaban siendo atacados allá y los tenían allí en la cárcel, pero las personas que habían creído en Jesús compartían, convivían con los demás y tenían comunión unos con otros y oraban unos por otros. Quizás tú estás pasando una dificultad, quizás has perdido un ser querido, un abuelo, un papá, una mamá, un hermano, un tío. Ese es un momento de dolor. ¿Sabes?
Para eso está el cuerpo de Cristo, para eso está tu iglesia. Ellos quieren acompañarte, ellos quieren estar contigo. Búscales y pídeles oración. Y la tercera cosa que podemos aprender, que por la causa de Cristo, por anunciar el mensaje de Cristo, vamos a recibir burla, vamos a recibir críticas de los que no son cristianos. Pero es hermoso y gozoso sufrir para glorificar a Cristo, para que Él sea anunciado, para que Él sea glorificado. Y vamos a tener dolor y vamos a ponernos tristes, quizás cuando tus amigos se rían porque tú memorizas versículos, quizás cuando tus amigos se burlen porque tú oras. Dale gracias a Dios y gózate porque tú eres diferente. Y dile gracias Dios, porque mis amigos saben que yo soy parte de ti, yo soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Estamos memorizando Colosenses 1:18 de la Nueva Versión Internacional y me encanta porque esto me hace recordar que la iglesia es Cristo. Que todos aquellos que hemos creído en Jesús, aunque tú seas de otra iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y un día tú y yo vamos a estar juntos en el cielo. Así que vamos a repetir nuestro versículo. Acompáñame. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colosenses 1:18. Una vez más, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor de tu iglesia dirige ese grupo pequeño, pero la cabeza es Cristo. Él está sobre el pastor. No es más importante el pastor, es más importante Cristo, a quien yo debo de agradar. Así que te invito a que esta semana puedas poner en práctica lo que hemos aprendido. Busca a una persona de tu iglesia, busca un amiguito tuyo que quizás ha pasado por una situación difícil y ora con él. Dile, quiero orar contigo, quiero darle gracias a Dios y pedir a Dios ayuda por ti. O lleva algo de tu casa con permiso de tus padres y compártelo con alguien que necesita. Eso hacemos la familia de Dios, la familia de Cristo, la iglesia. Espero que estés disfrutando de esta serie bíblica. Déjanos tus comentarios, cuéntanos qué estás aprendiendo y comparte con tus amigos en la iglesia. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo desde mi casa hasta tu casa. Nos vemos el próximo sábado.